Bendiciones a todos. Amén. Vamos a gozarnos en todos los eventos, las actividades de la iglesia. Estemos invitando, ¿verdad? A estos eventos. Ya en un mes comenzamos con la escuela bíblica de vacaciones, donde hay la oportunidad de invitar a nuestros vecinos, compañeros, amigos, ¿verdad? A cada una de las actividades. Queremos que conozcan que en Cristo hay salvación. Amén. Así es que vamos a hablar en esta tarde, mientras los niños siguen saliendo, ¿verdad? Sus respectivas clases. Hemos estado hablando acerca de los montes. Hay montes que tienen una gran trascendencia, una gran historia en la escritura, y son bien importantes. Aprendemos muchas cosas que sucedieron ahí. Hemos revisado, hemos visto, ¿verdad? El monte Sinaí, donde el Señor se revela a su pueblo, sus mandamientos, ¿verdad? Dijimos que ese era el primer Pentecostés, donde Dios habla, hay humo, hay fuego, tiembla el monte, y la gente temblaba, pero de temor, ¿verdad? Porque Dios había descendido a su pueblo. Bueno, ¿verdad? Hablamos también del monte Ararat, del descanso, ahí donde descansó el arca. Hemos hablado de otro monte, ya se me olvidó cuál fue, pero en esta tarde quiero que hablemos acerca de Moriah. ¿Y qué es lo que usted recuerda del monte Moriah? El monte Moriah, este es el monte de mayor importancia para nosotros, y le voy a decir por qué. Porque esto representa prueba y sacrificio. Prueba y sacrificio. Cada uno de esos montes, dimos, ¿verdad? Por ejemplo, hay montes que son como un desafío para subirlos, ¿verdad? Montes de conquista. La semana pasada hablamos del monte de Hebrón, ¿verdad? La cual conquistó Caleb. Así es que este monte es el monte que nos enseña, el monte Moriah, nos enseña que Dios, escuche bien, ha de probar nuestra fe. ¿Cuántos han sido probados en su fe? ¿Cuántos han pasado ya siendo, bueno, cuando no éramos cristianos vivíamos dificultades, pero ya siendo cristianos, aceptando a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? No todo ha sido color de rosa. Las mismas enfermedades que le dan a los que no creen en Dios, nos siguen dando a nosotros. Las mismas dificultades que viven aquellos, seguimos también nosotros todavía viviéndolas, soportándolas, pasándolas, porque vivimos en un mundo, ¿verdad? Un mundo imperfecto. Y bueno, vamos a enfrentar todos estos tipos de situaciones. El asunto es que ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos confianza. Y hemos repetido mucho el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, puede estar lleno de terror, de temor, de angustia, de violencia, todo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Génesis capítulo 22 del 1 al 12. Hermosa tarde nos regala el Señor, ¿no es cierto? Génesis, primer libro, ¿verdad? El primer libro de la escritura, de la Biblia. Génesis capítulo 22, versos 1 al 12. Y cuando lo tenga, lo voy a invitar a que, si nos acompaña de pie, algunos hermanos ya están puestos de pie, ¿verdad? Un buen hábito. Aquí los mantenemos mucho tiempo de pie a veces por el tiempo de alabanza, de adoración, ¿verdad? Pero es un rato, ¿sabe? Hay un pueblo, el pueblo de Israel, en una ocasión ellos estuvieron de pie medio día, porque se les estuvo leyendo la palabra, y mientras se les leyó la ley, mientras se les leyó la palabra, ellos permanecieron de pie. Génesis 22, desde el verso 1 al verso 12. Comienzo leyendo el verso 1 y usted me acompaña en el 2. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de los pastos y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu hermosa palabra que nos da fortaleza, que nos da aliento. Gracias, Señor amado, porque en las dificultades que enfrentamos en la vida, aunque algunas son solamente las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero hay unas, Señor, que vienen como solamente por prueba. Aun cuando nuestra vida está rendida a ti, Señor, aun cuando quizás nosotros no vemos por qué razón, pero tú permites la prueba en nuestra vida, Señor, con propósito, para conocer qué es lo que hay en nuestro corazón y para que, aún más que eso, nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias te damos por tu palabra. Enséñanos en esta tarde, te lo suplicamos, dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hermosa historia, ¿verdad?, que habla de la fidelidad de un hombre. La fidelidad de un hombre que le creyó a Dios. Y el hecho de haberle creído a Dios, dice la Escritura, que le fue contada como justicia, por haber creído a Dios, sin haberle visto. Hay muchas personas hoy en día demandando, pidiendo evidencias acerca de la existencia de Dios, una forma de comprobar, una forma palpable de ver a Dios, de sentir a Dios. Bueno, nosotros los hijos de Dios, porque hemos creído, podemos percibirle, porque podemos tener y sentir la paz que Él ya ha derramado en nuestros corazones, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que se va desarrollando dentro de nosotros, porque no somos los mismos que éramos antes. Dios nos ha transformado y nosotros mismos podemos ver algunos frutos de esos cambios. Entonces, esta mañana en la escuela dominical se hablaba acerca de el perdón, ¿verdad? De amar a nuestro enemigo, y eso, ¿verdad? Siempre va a ser así, porque la Escritura nos las enseña, ¿verdad? El Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos, y eso no es fácil, no es fácil. Pero cuando el Señor viene a nuestro corazón, las cosas cambian. Las cosas cambian porque Él es quien nos da el poder para poder amar, para poder perdonar, para poder olvidar todas aquellas indiferencias a las que fuimos sometidos. Entonces, nos damos cuenta que Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, ha hecho cambios en nuestra vida. Quizás a veces no lo notamos porque son, ¿verdad?, graduales. Nosotros podemos ver los cambios que Dios ha hecho en la vida de otras personas que antes estaban a lo mejor arrojadas en el vicio, hundidos en la pobreza espiritual, ¿verdad? Siendo maldicientes, haciendo lo que a Dios no le place. Sin embargo, hoy sirven a Dios, ¿verdad? Siendo y siempre tratando de que su vida sea cada vez mejor y mejor. Amén. Entonces, Dios es real. Dios existe. Dios no solamente es para los pobres, Dios es para los ricos, Dios es para todos. Amén. Entonces Abraham tenía una fe de tal manera que esta fe lo llevó a que
después de que ya casi tenía 100 años, Dios le había dicho desde mucho tiempo, muchos años atrás, le dijo que le iba a dar descendencia y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, o sea, no se puede contar, como las estrellas del cielo, que también son incontables. Pero Abraham decía: no tengo hijo, ¿cómo es que voy a ser padre de multitudes? ¿Cómo es que vas a bendecir a las naciones? Porque decía que de sus lomos, ¿verdad? En él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces él no veía cumplir esta promesa, y casi tenía 100 años cuando le nace el hijo. Y luego cuando el hijo crece, ¿verdad? Ya es un jovencito, Dios le pide, ¿verdad? Esa prueba de amor, esa prueba de fe, y le dice: entrégame a tu hijo. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo Dios puede demandar algo así, ¿verdad? Bueno, en estos tiempos para nosotros eso es inconcebible. Aunque todavía se siguen dando casos donde hay sacrificios. ¿Habrán sacrificios humanos en estos tiempos? Por supuesto que sí. Hay sectas que practican eso, ¿verdad? Y hubieron en aquellos entonces, así sacrificaban, así adoraban a sus dioses con ese tipo de rituales. Y Abraham, cuando Dios le pide, ¿verdad?, que le ofrezca a su hijo, él no tiene problema alguno. Era su hijo, su único hijo. Bueno, tenía otro hijo, ya tenía a Ismael. Pero este era el único hijo de la promesa. Por eso en el verso 12 Dios le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Dice: tu único. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Bueno, entonces, hermanos, la fe de este hombre fue probada, ¿verdad? Él estaba dispuesto, llegó al muchacho, y podemos imaginarnos cuando iba subiendo, ¿verdad? Y iban subiendo, porque hasta eso, el muchacho iba ayudándole a colgar la leña, ¿verdad? Y entonces llegan allá y el muchacho dice: bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Abraham le dice: el Señor se proveerá, ¿verdad? Respondió Abraham en el verso 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían caminando juntos. Ahora imagínese usted por un momento, mire, cuando somos obedientes a Dios, mire lo que sucede. Usted sabe que Dios, nuestro Dios, es un Dios omnisciente. Él conoce absolutamente todo, todo. Él conoce dónde va a estar usted mañana a estas horas. Usted todavía ni siquiera sabe. Y Él lo sabe. Él sabe de usted dónde va a estar dentro de un mes, dentro de un año. Todo eso Dios lo sabe. Dios ya sabe qué decisiones usted va a estar tomando. Usted puede estar bien seguro de la decisión que va a hacer para mañana, ¿verdad? Y dice: bueno, para mañana me voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a dejar descongelando esto porque quiero hacer un buen menudo, ¿verdad?, para cuando llegue. Y resulta que ya después dice: híjole, no, mejor cambió, ahora va a ser otra cosa porque el menudo lleva mucho tiempo y usted va a tener hambre, ¿verdad? Entonces cambiamos, pero Dios ya sabe aún esas decisiones que usted va a hacer, porque así es Dios. Entonces, por eso las cosas se dan también conforme a la fe que usted tiene. Y porque Dios conoce, acomoda las cosas para que sucedan para usted. Ahora imagínese usted por un momento, Abraham y su hijo van subiendo por aquí, pero Dios ya conoce el corazón de Abraham y sabe que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. En el camino podía conmoverse Abraham y decidir, ¿verdad? No, mejor siempre nos subimos, mejor nos regresamos, ¿verdad? Pudo haber cambiado. Pero Dios ya conocía la decisión, la determinación que tenía Abraham. Y entonces cuando él iba subiendo por este lado, por este otro lado, iba subiendo el cordero, aquel carnero que iba a ser sacrificado. Imagínense por un momento, ellos suben por este lado, pero por este lado Dios está proveyendo. Y va subiendo aquel cordero de tal manera que, de tal manera que cuando llega el momento y está y él levanta su mano para sacrificar al hijo, Dios le dice: detente. Y entonces dice que él voltea y ve a un carnero que está enredado, ¿verdad?,
y van, lo toman, y es el que toma el lugar del Hijo. Qué bonito, ¿no es cierto? Cuando nuestra fe es probada, y dice el apóstol Pedro que nuestra fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Dice el apóstol Pedro que es a través de muchas tribulaciones. Mire, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién está pasando dificultades? Todos pasamos dificultades, todos pasamos problemas en este mundo, pero ¿sabe? Siga creyendo, porque nada puede separarnos del amor de Dios. Nada, absolutamente, ¿verdad? Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo desde el verso 31 hasta el verso 39 nos habla, dice que nada, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, absolutamente nada de esas cosas pueden separarnos. Dice, antes en todas estas cosas, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, ¿verdad? Va a las cosas que son sobrenaturales. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa, ¿verdad?, creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Dios pide a Abraham una prueba suprema de sacrificio. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué le ha pedido Dios a usted? Ahora, y la otra pregunta sería, ¿estaría usted dispuesto? Un hijo que estuvo esperando por mucho tiempo, que seguramente lo amaba con todo su corazón, porque cuando lo destetó dice que hizo fiesta. Y no fue una fiesta como las que hacemos aquí, ¿verdad? Terminando vamos a comer, ¿verdad? Una fiesta que dura 2 horas. No, eran fiestas que duraban días. Bueno, también tenía, ¿verdad? Aquí también tenemos, ¿no es cierto? Gracias a Dios, somos hijos del rey. Entonces, Dios le pide a Abraham esa prueba. ¿Qué nos ha pedido a nosotros? Y luego este era el único hijo en su casa, porque ya Ismael había sido echado de su casa. Entonces, a veces, mis hermanos, no es suficiente decir, yo tengo fe. La fe se demuestra cuando Dios nos pide algo y estamos dispuestos a hacerlo. Ahí es donde, ¿verdad?, Dios ha de pedir una muestra de fe en Él. Entonces, Dios ha de requerir una muestra de fe, pero nuestra. Pero Él ya nos conoce. Lo que pasa es que Él quiere que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿No le ha pasado que a veces cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? No, hay fuego, vamos a la iglesia, brincamos, cantamos y todo va bien, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando vienen las dificultades, muchas veces lo que hacemos, nos escondemos, cerramos la puerta, apagamos el teléfono, no quiero hablar con nadie, me escondo, vivo en soledad, ¿verdad? Porque ahorita estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con Dios, estoy enojado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no me está yendo bien. Entonces, a veces actuamos de esa manera. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, Dios va a demandar de nosotros. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a dar para Dios? Mire, aquí los ministerios han estado trabajando, evangelismo, ¿verdad?, alimentando alma y cuerpo. Y todos los matrimonios, los jóvenes, todos están trabajando, están haciendo algo, ¿verdad? Ahí hay la oportunidad de demostrar que creemos. ¿Cómo? Trabajando juntamente con ellos, metiendo el hombro, jalando la carreta, empujándolos, ¿verdad? No solamente yendo arriba, sino unos jalan, otros empujan, pero todos juntos. Entonces ahí se demuestra la fe, ¿verdad? Cuando nos invitan, vamos a repartir folletos, vamos a traer invitados, todas esas cosas ayudan para el reino, por supuesto, es una forma de demostrar nuestra fe. Entonces no es suficiente solamente decir, oh no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y ahí hay un peligro, porque mire, la escritura nos enseña que el diablo también cree. Capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de una lista de héroes de la fe, personas que pasaron la prueba que Dios había puesto ante ellos. Si pudiéramos hablar de cada uno de ellos, hay una lista, y aún el escritor de Hebreos dice, y la lista dice es interminable y menciona a una gran cantidad. Perdón. Entonces el capítulo 11 habla de Abel, de Abraham. Ellos fueron obedientes, ellos le creyeron a Dios. ¿Qué tan obedientes hemos sido nosotros a comparación de ellos? Porque hemos leído la historia, ¿no es cierto? Hemos leído cómo Abel sacrificaba para Dios. Hemos leído cómo Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Él vivía cómodamente con su familia, pero cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y
Ven conmigo, ¿verdad? No sabía para dónde iba, sin embargo, él le creyó a Dios y caminó. Enoc dice que él fue constante, dice que caminó todo el tiempo con Dios, de tal manera que le llevó Dios, caminó Enoc con Dios, de tal manera que lo traspuso para que no viera, ¿verdad? Muerte. Entonces Noé siempre fue activo por 120 años trabajando, construyendo un arca para que se salvara la humanidad de aquel entonces, todos aquellos que creyeran, pero solamente su familia al final fue salvo porque nadie más creyó. Es posible que en el camino, ¿verdad? En esos 120 años, muchos a lo mejor creyeron, pero al paso del tiempo dijeron, no es cierto, ¿verdad? Nos has mentido, entonces ya te abandonamos. Pero llegó el momento en que se cumplió todo aquello, pero él por su fe fue, ¿verdad?, también salvado. Isaac fue profético en cuanto a sus hijos, ¿verdad?, y lo que sucedería con su descendencia. Jacob también fue profético. José fue por fe, fue fiel y recibió autoridad, ¿verdad? José, el que había tenido sueños y llegó a ser el segundo del ejército, perdón, del rey, ¿verdad? El segundo del rey, del reino más importante y más fuerte en aquellos tiempos, ¿verdad? La potencia mundial de aquel entonces, Egipto. Entonces José llegó a ser el segundo en autoridad. Amram y Jocabed muestra de su fe al esconder a Moisés, ¿verdad? Amram es el esposo de Jocabed y ellos tuvieron a su hijo Moisés, que fue el libertador, ¿verdad? Uno de los legisladores más grandes que se conocen en la historia. Entonces Moisés dio muestras de una fe sin miedo, ¿verdad? Una fe abierta. Rahab dio muestras de una fe también redentora al esconder a aquellos dos hombres, ¿verdad?, que eran los espías de los israelitas que llegaban a conquistar la tierra de Canaán. Y ella creyó. Dice que no sé si ya les traje esa predicación, pero dice que por 40 días, por 40 años habían estado temblando de miedo porque habían oído lo que Dios había hecho en Egipto. Los 40 años que llevaban aquellos dando vuelta allá en el desierto, no sabían que los pueblos allá estaban, desde ese día, estaban atemorizados por 40 años. Gedeón, la fe de Gedeón fue victoriosa porque con 300 hombres, ¿verdad?, hizo proezas. La fe de Sansón fue poderosa. David demostró una confianza total en Dios. Todos ellos fueron probados por Dios y aprobaron el examen. El monte Moriah me enseña la prueba de mi fe en Dios. Vamos a ser probados. Ahí fue probado Abraham. Yo no sé cuál es el monte el que usted está subiendo, porque todos a lo mejor estamos subiendo el monte Moriah. ¿Qué es lo que Dios está requiriendo de ti? ¿Y estás dispuesto a darlo? ¿Qué es aquello que amas de tal manera, así como lo amaba Abraham a su hijo, y que Dios te lo ha pedido y que tú estás dispuesto a darlo? Entonces, si Dios te está llamando al servicio, si Dios te está demandando tiempo, si Dios te está pidiendo que le sirvas, ¿verdad?, ese va a ser tu monte. Y Dios, ¿verdad?, si tú le crees, Él te va a bendecir. La segunda mención de este monte está en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, mire, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y en segundo libro de Samuel 24:11 también nos habla acerca de este monte. Dice: por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces, verso 14, David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Cuántas veces nuestro temor está en caer en manos de hombre? Aquí podemos aprender algo muy importante, mis hermanos.
Toda decisión, todo juicio que venga de parte de Dios, lo vamos a recibir, aunque no lo querramos, porque va a venir, y cuando viene de parte de Dios es inevitable. Pero aquí Dios le está dando la oportunidad a David de que él escoja. ¿Qué es lo que quieres que te acontezca? Te estoy dando a escoger. ¿Qué crees que será lo mejor? ¿Qué crees que es lo que vas a poder soportar? Si pudiéramos nosotros escoger como se le dio la oportunidad a David, ¿qué escogeríamos nosotros? Entonces, dice, muchas son tus misericordias, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre, mis hermanos, no tiene misericordia. Sin embargo, Dios es misericordioso. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, verso 16, para destruirla, dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. En este caso, miren, el monte Moriah es el lugar donde Dios dio prueba de su amor hacia el pueblo. Dios no es un Dios cruel como algunos lo acusan, sino que es el Dios de amor dispuesto a perdonar por más indigno que uno sea. ¿Se da cuenta de las cosas que sucedieron ahí? Abraham fue probado en ese lugar. Cuando el pueblo estaba siendo destruido, se tuvo que hacer sacrificios, ofrendas de paz ahí en ese lugar. Y Dios detuvo a todo aquel mal que había venido. Dios perdonó, ¿verdad?, ahí el pecado de aquellos hombres. Ahora, la tercera mención de este monte está en Juan capítulo 19, versos 16 al 18. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Sabía usted que el monte Calvario viene siendo parte de las laderas del monte Moriah? Está en una parte alta y creo que es la colina más alta, ¿verdad?, de donde todo Jerusalén pueden ver hacia allá. Entonces es ahí donde se levanta. Ahora, el Calvario, ¿qué es el Calvario? El Calvario es una palabra que está en latín, ¿verdad? Y que precisamente da el significado, ¿verdad?, del significado etimológico de esta palabra, ¿verdad?, que en hebreo significa Gólgota, otros le dan la traducción de calavera, y es por la razón de que algunos historiadores dicen que es en esa montaña donde se llevaban a cabo todas las ejecuciones, de tal manera que ahí era donde los cuerpos quedaban, ¿verdad?, las calaveras quedaban de tal manera que usted podía encontrar caminando por ahí de vez en cuando, pues calaveras. Lo otro es, ¿verdad?, otros historiadores también dicen que esto tiene que ver con la forma, ¿verdad?, de calavera que tiene esta colina, ¿verdad? Hay ciertas rocas que dan la figura, que dan los dos agujeros, ¿verdad?, como si fueran los ojos, ¿verdad?, de una calavera. Muestran algunas fotos también, ¿verdad?, de esta, y pues sí, ciertamente coincide con la descripción que algunos historiadores dan. Entonces, la región del Moriah que se menciona en Génesis 22 incluye los montes alrededor de la ciudad de Jerusalén, y aún la ciudad misma incluye el monte Sión, el monte de los olivos y el monte Calvario. El más alto de ellos es el monte Calvario. Escuche bien, porque ese es el monte donde Abraham subió para ofrecer sacrificio a Isaac. Ese es
en donde el rey David ofreció sacrificio de expiación por el pecado, ¿verdad?, que él había cometido y que había destrucción por el pueblo. Ese es el monte a donde el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero sin pecado, sin mancha, subió para ofrecerse en sacrificio por el pecado de todo el mundo. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el monte del único y suficiente sacrificio redentor. Si no nos acercamos a ese monte, si no lo escalamos, si no aceptamos el sacrificio que hallamos en él y dejamos que Dios pruebe nuestra fe, nunca hemos de llegar a la tierra prometida. Moriah nos enseña que la prueba de nuestra fe en Dios, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, y que sin recibir el sacrificio del Cordero no hemos de disfrutar de los beneficios de vida eterna. En nuestros recorridos por los montes no dejemos de escalar este monte, el monte Moriah, que es el monte del Calvario. En esta tarde yo quiero invitar. Dice la Escritura que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Se llama Jesucristo. El hombre, por su condición pecaminosa, por el pecado de Adán, está separado de Dios. Cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad, no habiendo pecado, habiendo sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, aceptamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y de esa manera quedamos otra vez en paz con Dios. Cuando no hemos recibido a Cristo todavía, así como el Señor y Salvador de nuestra vida, Dios todavía nos ve de lejos, porque el pecado nos separa. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 12. Desde el verso 11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser hijos y creación de Dios. La diferencia es que como hijos tenemos herencia eterna. En esta tarde yo quiero invitar, si hay alguien que todavía no ha abierto su corazón para que Jesucristo venga y sea su Salvador, yo quiero invitarle. Esta es la tarde de salvación. Este es el día de salvación. Jesucristo ya hizo todo. Isaac no tuvo que morir. Hubo un cordero ahí que estaba enredado, que Dios proveyó. El hombre no tiene que morir para pagar su pecado. No puede. Puede morir, pero no paga su pecado. Jesucristo ya pagó tu pecado. Y en esta tarde yo quiero invitarte. Cierren sus ojos todos y vamos a meditar un momento. Padre, queremos darte las gracias, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Ciertamente la vida en este mundo no es fácil. Todavía nuestra fe está siendo probada. Pero no es lo mismo vivir solos y luchar con nuestras propias fuerzas. Tú has provisto, Señor, el medio para que podamos llegar a la gloria contigo. En el libro de Hebreos hay una gran lista de héroes, aquellos que creyeron en ti, muchos de ellos. Dice tu palabra que algunos vieron la promesa de lejos. Murieron creyendo. Muchos no recibieron lo que esperaban. Vagaban. Algunos se escondían en cuevas. Unos fueron echados al fuego.
otros fueron aserrados. Todos padecieron por causa de tu palabra, y aún sin haber recibido, pero ellos buscaban una ciudadanía en un lugar mejor, aquella que tú has prometido para darnos como reposo. Padre, en el siglo que nosotros vivimos, hay tanta gente que se sigue preguntando y siguen cuestionando acerca de si eres real o no. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en ti, hemos creído y queremos ayudar a otros a que crean y a que tengan esa esperanza de vida eterna como la tenemos nosotros. Permite que tu Espíritu Santo en este momento esté obrando, tocando a la puerta de esos corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Son tantos pecados que tenemos y no podemos despojarnos de ellos, pero solamente cuando Jesucristo viene y nos cubre con tu sangre preciosa y nos perdonas de todas nuestras iniquidades, podemos disfrutar de esa libertad que tú das. Mientras sigue con sus ojos cerrados, yo quiero invitarle en esta tarde. ¿Habrá alguien que le gustaría en esta tarde hacer una decisión como esa? Le gustaría que Dios cambiara su eternidad. Sin Cristo solamente hay una. Estás bajo condenación sin Cristo. Sin Cristo, lo único que hay seguro es el infierno. Pero con Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni el infierno mismo puede hacerte daño. Jesucristo venció la muerte. Él se levantó de la tumba, y todos los que hemos creído en Él ya no moriremos por segunda vez. Experimentaremos la muerte física, pero no la eterna. No la eterna. Es promesa de Dios. ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría recibir esa promesa de Dios? Que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón. Si no lo ha hecho, yo te invito a que lo hagas. No lo dejes para mañana, porque puede ser tarde. Puede ser tarde. ¿Te gustaría decirle: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, a mi corazón? Yo quiero tener esa esperanza de la vida eterna. Yo quiero que perdone mis pecados. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. No tenga pena. La mayoría, todos aquí lo hemos hecho, pero si usted falta, no nos gustaría que saliera de este lugar sin esa riqueza, sin ese tesoro en su corazón, que es vida eterna. ¿Le gustaría? Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres fiel, Señor. Si hay alguien que todavía, Señor, todavía vaga por este mundo sin ti, sin la esperanza de vida eterna, toma, Señor, su corazón, dale oportunidad, ten misericordia. Seguimos orando por nuestra familia, por todos aquellos, Señor, que todavía no quieren abrir su corazón a ti. Algunos han escuchado ya muchas veces, pero han endurecido su corazón. Oh Padre, ten misericordia. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición.